chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta clase de biología. Recuerden que estamos todavía en el plan común. Espero que me avisen si está bien la imagen, si está bien el sonido. Espero que ya hayan llegado todos y que podamos empezar la clase. ¿Se escucha bien? Todo ok. Gracias, Hugo. Entonces, hoy lo que vamos a ver en biología es célula. ¿Sí? Vamos a recordar algunos conceptos de célula procarionte, de célula eucarionte animal y célula eucarionte vegetal. Antiguamente hacíamos esta clase mucho más larga, la alargábamos, hacíamos varias clases de célula, pero ahora no es tan necesario. Así que vamos a hablar de célula completito hoy día. Así que empecemos. Lo primero, la teoría celular, ¿verdad? La teoría celular son estudios realizados que se hicieron hace mucho tiempo y que permitieron establecer en el siglo XIX lo que se conoce hoy en día como teoría celular. Esta teoría celular plantea que todos los seres vivos están formados por células, que la célula es lo más pequeño que tiene vida propia, ¿sí? Es la unidad estructural y fisiológica del ser vivo. Además, que toda célula procede de una célula preexistente y que la célula es la encargada de traspasar el material hereditario a sus células hijas. Eso es la teoría celular, la que podemos resumir en un solo postulado, que es la célula es la unidad funcional, estructural y de origen de todos los seres vivos. La estructura básica de la célula consiste en estas 4 estructuras. Primero, una membrana plasmática. Células procariontes y eucariontes poseen una membrana plasmática idéntica, ¿sí? Que responde al modelo de mosaico fluido. Este modelo de mosaico fluido corresponde a la bicapa de fosfolípidos que tiene incrustadas proteínas y además moléculas de colesterol en el caso de la célula animal. Eso lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de transporte y de membrana. Además, una célula, sea procarionte o eucarionte, debe tener material genético, ADN, ¿verdad? Siempre en forma de ADN. Recuerden que existen otras estructuras que poseen material genético en forma de ARN, pero no corresponden a seres vivos, son los virus, que corresponden a los retrovirus. Además, una célula debe tener citoplasma, que es una estructura, podríamos decir que es un material, una sustancia gelatinosa en forma de gel, es un coloide donde se van a insertar diferentes estructuras, ya sea el citoesqueleto o en el caso de la célula eucarionte se van a insertar los organelos citoplasmáticos que los vamos a ver en esta clase. Y además, células procariontes y eucariontes poseen ribosomas, que para efectos de la PCU siguen siendo considerados como organelos, pero no se incluyen dentro de la clasificación de organelos membranosos. Entonces, una célula, sea vegetal, animal o procarionte, posee estas 4 estructuras sí o sí. Macarena, ¿qué es lo que no se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿Se escucha o no se escucha? Para ir corrigiendo eso inmediatamente. ¿Qué es lo que no se ve bien? Aprieta F5 para que se refresque la página, a lo mejor es tu computador. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Aquí ustedes pueden ver la célula procariota y la célula eucariota. Procarionte o eucarionte. En el caso de la eucariota vamos a ver el modelo general de la célula, ¿sí? Con todos los organelos citoplasmáticos, después vamos a hacer la diferencia entre ellas. En la célula procariota, que es la figura A, tenemos varias estructuras, por ejemplo, los ribosomas, la membrana celular, el ADN y el citoplasma, ¿cierto? Que comparte con el resto de las células eucariontes.
Además, presenta una pared celular que tiene características especiales, no es como la de la célula vegetal. Además, posee estructuras que sirven para el movimiento, como los cilios y los flagelos. Puede tener otras estructuras dependiendo de la célula bacteriana, porque es una célula bacteriana. Puede tener mesosomas en su interior, puede tener otra hebra de ADN que corresponde al plásmido, que vamos a ver también para qué sirve, pero esta es la estructura básica de todas las células procariotas. Ahora, la célula eucariota, como ustedes pueden ver al lado de allá, tiene también membrana plasmática, también tiene ribosomas, también tiene citoplasma y ADN, pero en este caso vamos a encontrar que tiene un núcleo celular, que tiene organelos membranosos que están fabricados de membrana plasmática y que esto permite que esta célula sea más grande, sea más eficiente, porque compartimentaliza todas las funciones de la célula. En cambio, la célula procariota tiene que cumplir todas las funciones en el mismo citoplasma y en contacto con su medio. La célula procariota, en particular, no tiene material genético protegido por una envoltura nuclear. Recuerden que la palabra procariota proviene de pro y carion. Pro significa antes y carion núcleo, lo que significa que esta célula apareció antes de que apareciera un núcleo. Por lo tanto, su material genético se va a encontrar en el citoplasma, inmerso en él, y no va a estar protegido por una membrana. Carece de la complejidad estructural de las células eucariotas, porque no posee organelos membranosos. Solo posee estructuras como los ribosomas, que le sirven para la síntesis de proteínas, y además tiene estructuras como los flagelos o los cilios, que le sirven para el movimiento. Además, posee una cápsula muy especial que nos va a permitir diferenciarlas entre gram positivas y gram negativas, y pertenecen todas al reino Monera, que es el reino de las células procariotes y que por lo tanto son organismos unicelulares. Ahora, las características de una célula procarionte presentan ADN en una sola molécula que tiene forma circular y no está asociada a proteínas histona, que son características de la célula eucarionte. Y además posee un plásmido. Ese plásmido va a servir a algunas bacterias para poder realizar la reproducción parasexual, que la vamos a ver cuando hablemos de las bacterias más adelante en la mención. Pero sirve para compartir este material genético con otras bacterias y de esta manera las bacterias logran adquirir resistencia a ciertos antibióticos. Ahora, también la célula procarionte se divide o se reproduce a través de fisión binaria, que consiste simplemente en una organización del ADN alrededor de la membrana plasmática por su interior y simplemente se parte por la mitad. Hay una invaginación del material citoplasmático junto con la membrana plasmática, lo que permite dividir a la célula por la mitad. Ahora, esto ocurre porque la célula procarionte no puede llevar a cabo la mitosis. Recordemos que la mitosis es el mecanismo por el cual se reproducen las células, los organismos unicelulares eucariontes, y por el mecanismo por el cual las células también regeneran tejidos en los organismos eucariontes pluricelulares. En el caso de las células procariontes, esto no es posible porque no hay un núcleo, no hay cromosomas que se deban organizar para dividir una célula en partes iguales. En este caso es fisión binaria. La pared celular, como aparece acá, está formada por una estructura llamada peptidoglicano o peptidoglucano. Vamos a poder dividir o clasificar a las bacterias en gram negativa y en gram positiva dependiendo de la conformación de este peptidoglucano. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la parte de allá, en el dibujito, tenemos las bacterias gram negativas, tienen una membrana plasmática adicional por fuera de la pared celular, y las gram positivas no poseen esa membrana plasmática y por lo tanto su peptidoglucano es más grueso. Eso da una coloración específica en algunas tinciones cuando se realizan exámenes de laboratorio. Lo importante es que esta pared de peptidoglucano protege a la célula de cambios, por ejemplo, osmóticos, donde puede ingresar mucha agua, puede salir mucha agua y mantiene su forma.
Y también vamos a encontrar una diversidad metabólica dentro de los procariontes, donde vamos a encontrar organismos que son aeróbicos, ¿sí?, que necesitan del oxígeno para vivir, organismos que son anaeróbicos, que no pueden vivir en presencia de oxígeno, y también anaeróbicos facultativos, que significa que en presencia de oxígeno pueden utilizarlo y en ausencia de oxígeno también pueden llevar a cabo su metabolismo, por lo tanto pueden adaptarse a ambas situaciones. Francisca, si puedo repetir lo de gram positiva. Sí, la gram positiva es aquella que tiene una gran capa de peptidoglicano en su pared celular, lo que permite que al teñirla con ciertas pruebas químicas quede de cierto color, mientras que las gram negativas no se tiñen, es decir, se tiñen pero luego se tiñen con otro color, por lo tanto su peptidoglucano es tan pequeñito, es tan angosto, es poco grueso, por lo tanto pierde la tinción rápidamente. De esta forma se puede determinar de mejor manera el tratamiento para una enfermedad bacteriana. Exacto, Hugo. Hematoxilina y eosina, pero eso es la mención. La célula animal, fíjense, tiene una membrana plasmática, ¿cierto? No tiene una pared celular. Tiene un núcleo bien determinado donde en su interior se almacena el material genético, el ADN. Además tiene lisosomas y centríolos que son exclusivos de la célula animal. El resto de los organelos se comparten con la célula vegetal y son, por ejemplo, los microtúbulos que forman todo el citoesqueleto. Tienen que pensar que en las imágenes siempre les aparecen los microtúbulos como rayitas, pero en realidad es una red muy compleja que se reparte por todo el interior de la célula para mantener su forma y para permitir el movimiento y traslado de los organelos celulares. También posee ribosomas, que habíamos dicho están en todas las células, y los retículos endoplasmáticos, que puede ser rugoso y liso. Y además, por supuesto, tiene mitocondrias y un complejo de Golgi que permite la exportación de sustancias. Entonces, los organelos que son exclusivos de la célula animal corresponden a los lisosomas y a los centríolos, o centrosomas se denomina esta estructura que cuenta con 2 centríolos. Los lisosomas son vesículas que están delimitadas por membrana plasmática, por lo tanto son organelos membranosos. Y además se forman en el retículo endoplasmático rugoso o liso y pasan por el aparato de Golgi para ser empaquetados. Estos tienden a contener enzimas digestivas que permiten la digestión interna de las moléculas que ingresa la célula a su interior. Por lo tanto, los lisosomas tienen la función de digestión celular. También digieren partes de la célula que están estropeadas o que ya se han echado a perder y hay que reemplazarlas. Estas sustancias que tiene el lisosoma en su interior degradan todo lo que deba degradarse y finalmente se eliminan como desecho. También hay células, por ejemplo, que fallan, que tienen alguna mutación y por lo tanto también deben ser destruidas y son destruidas a través de los lisosomas. Los centríolos, por su parte, son estructuras formadas por citoesqueleto, por miofibrillas. Y estos citoesqueletos se organizan de cierta manera que se pueden ver así en un microscopio electrónico y permiten la formación del uso mitótico y el uso meiótico. Por lo tanto, cada célula requiere de un par de centríolos, cada célula animal, de un par de centríolos para el momento de la reproducción celular. ¿Qué pasó, Hugo? ¿No se ve?